Bueno, pero vamos a hablar de otras cosas, porque la vida pasa por otro lado. ¿Sabés qué? Vi mucho el hashtag no a la ley Pinedo esta semana. Contame, ¿qué pasó? Un poco de historia. Hace 2 años, el 2 de noviembre de 2016, 2 años, claro, sí. Se aprueba en el Senado esta iniciativa que de alguna manera protege mucho a los grandes de Internet, Facebook, Google. ¿Por qué? Porque no le pone algunas restricciones que en Europa tienen, que en Estados Unidos tienen, y que hacen que este tipo de redes sociales que tanto interfieren en la circulación de contenidos tengan algunos controles menos. Bueno, hubo una oposición muy grande de los autores, de los editores, de la gente de la industria audiovisual. Hay una pelea muy grande con los medios de comunicación tradicionales, porque hasta la pelea tiene que ver con la pauta publicitaria. ¿Por qué? Porque la gran parte del león se la llevan Facebook y Google, y no generan contenidos. Trabaja con los contenidos de diario26.com, de Latina. O sea que vos no sos dueño, imagínate un autor de un libro, un fotógrafo, o sea, vos no podés reclamar propiedad sobre eso. Bueno, y el hashtag tenía que ver con esta campaña, que finalmente tiene cierto éxito, pero ahora vamos a pensar cómo sigue la cosa, porque este año vencía el estado parlamentario de este proyecto de ley si no se aprobaba en diputados. El jueves hubo una reunión en la Comisión de Comunicaciones de Diputados. De hecho, hicimos acá en la mesa del domingo, la semana pasada, una entrevista con Juan Brugue, que preside esa comisión, diputado nacional por Córdoba. Bueno, ahora estamos en contacto para ver, más allá de este resultado de que no va a avanzar este proyecto por lo pronto, cómo está la cosa, cómo sigue, y más que nada también pensar, como trabaja él en el sector del libro, cómo está la actividad de los libros, que son uno de los rubros que más ha caído en los últimos años, con caídas estrepitosas. Una vez se pregunta cómo hacen, no las librerías solamente, sino las editoriales para sobrevivir. Gerardo Filippelli es coordinador de la Comisión de Asuntos Legales de la Cámara Argentina del Libro, Mariela, y nos está escuchando. Bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿es para celebrar esto que pasó? Por lo menos es una buena noticia, ¿no? O no es definitivo, por eso te pregunto, ¿es para celebrar antes de tiempo o todavía puede haber otra embestida? El debate continúa porque es un debate internacional que se viene dando en todos los países o en todas las regiones, y en Argentina es necesario que se dé. Internet es todavía una caja de Pandora, nos da sorpresas permanentemente, y está bien que sea así porque es una tecnología nueva, y digamos las normas jurídicas un poco tienen que ir adecuándose a esta nueva realidad. Lo que sucede es que estaban experimentando con Argentina una nueva arquitectura jurídica, que era eximir totalmente de responsabilidad a los proveedores de servicio, salvo cuando tengan una orden judicial de remoción o bloqueo. Lo que nosotros advertíamos era que si por cada subida de libros ilegales, en nuestro caso, pero también por cada subida, como vos decías, de fotos o de música o de obras audiovisuales, hay que recurrir a un juez para hacer un amparo y que él ordene, eso iba a hacer imposible el sistema de remoción de contenidos. De hecho, Google acaba en Telam salió una noticia el 7 de noviembre que dicen que bajaron 3.000 millones de links de obras protegidas por el derecho de autor, en todo el mundo. Pero imagínate la dimensión, 3.000 millones de links, y es lo que ellos dicen. Pero no es raro, porque nosotros en Mercado Libre dimos de baja 400.000 ofertas de libros piratas, que eran PDFs que vendían a 10 o 20 pesos. Y lo logramos hacer en un acuerdo con Mercado Libre. Si hubiera estado esta ley, teníamos que haber recurrido a los tribunales. Gerardo, en el caso de los tribunales... Perdón. Sí. No, continúa. Yo lo que decía era que nuestra observación principal era esa, que no había que había que admitir o administrar un sistema distinto, que en Estados Unidos hay un sistema privado, que en Europa también, no es que sean sistemas privados, obligan a las páginas a que tengan buzones de denuncia para que los titulares de derecho de autor puedan decirle dónde están alojadas las obras en infracción. Y eso es lo que queríamos que se siga aplicando acá en Argentina. Claro, eso está bien. Ahora, tiene que ser algo inmediato. Si vos podés demostrar inmediatamente que sos el autor de eso y están violando esos derechos de autor, que la página lo dé de baja de inmediato, no que sea necesario ir a un juez, poner digamos, en movimiento toda una maquinaria que en definitiva es dilatoria y hace que con un clic vos lo multiplicás eso en otro lugar. O sea, lo tenías alojado en este servidor, bueno, lo alojo en otro. Mira qué problema. O sea, no solucionás el problema de fondo.
Así es, eso es lo que estaba ocurriendo, por eso nosotros discutíamos hace varios años venimos discutiendo esta norma, incluso con el propio Pinedo, porque él la presentó cuando era diputado, le dijimos que esto es una aberración, y cuando fue senador aprovechó este movimiento que nos habían advertido de que iban a llegar inversiones, y para que lleguen inversiones era necesario hacer algunas concesiones, y supuestamente esta era la concesión que le hacían a la industria tecnológica, pero bueno, en detrimento de toda otra industria cultural como la del libro, la de la música, la del audiovisual, y me parece que así no es como van a llegar las esperadas inversiones. Bueno, una lectura política, no lo quiero comprometer con su opinión, yo me hago cargo de este análisis, digamos, tiene que ver con que este gobierno apostó fuertemente por las redes sociales, al punto tal que parte de esas inversiones prometidas muchas veces tienen que ver con esos acuerdos previos con Facebook y con Google, básicamente con Facebook, que fue casi el eje central de la campaña de Cambiemos en 2015 y en 2017. Sí, no es ningún compromiso. Esta era una ley requerida. Digo, es información esto, pero a veces este tipo de interpretaciones hace que usted piense que lo queremos hacer decir que el gobierno en realidad, pero esto es todo público, ¿no? Está claro. Sí, no, es tan público que nosotros hemos ido a varias reuniones con diputados advirtiéndole de la dificultad de este proyecto de ley, y ellos mismos nos han dicho que antes se habían juntado con representantes de Google, de Facebook y de Twitter que estaban abogando por este proyecto. Así que se expresa la posición de las tecnológicas respecto de la ley que se estaba discutiendo y el compromiso que había asumido el gobierno para trabajar en que tenga un resultado positivo. Por suerte generó tanta resistencia, no solo del arco opositor, sino también de sectores como la cultura o sectores como los medios de comunicación, que me parece que estuvieron ahora dándose cuenta que era necesario generar un debate mayor para tener una ley de responsabilidad de los proveedores de servicio de Internet. Gerardo, y además del debate con lo tecnológico, que como bien señala es algo tan nuevo que ni siquiera hay una legislación adecuada, ¿hay algún proyecto de, por ejemplo, tribunales específicos? No sé si ustedes concuerdan con esa idea o sería tal vez seguir dilatando, como planteaba María, las resoluciones inmediatas de posibles conflictos. Hay posibilidades alternativas a este mecanismo que se denomina Notice and Take Down, que es el de notificación y baja de contenidos. En algunos países han previsto organismos administrativos, digamos, que no dependen del Poder Judicial, sino en primera instancia del órgano de administración, donde uno hace una denuncia y ahí se libera la orden inmediatamente de forma cautelar hasta que el usuario que subió el contenido se haga cargo del contenido que subió, se haga responsable. Si se hace responsable, el contenido suele continuar en línea y después hay que recurrir judicialmente. Pero se hacen responsable en excepciones, porque en general cuando uno sube contenido ilegítimo no se va a hacer cargo de eso. Entonces es muy difícil que haya una resistencia. Hay alternativas, sí, hay alternativas a estos sistemas que se están tratando de... Porque también está en juego la libertad de expresión. A eso quería ir, quería ir. ¿Cuál es la delgada línea entre que alguien suba un meme o una frase rescatada de un libro, te pongo ejemplos, ¿no? O una foto intervenida, retocada, con lo que es la libertad de expresión y el derecho de autor? ¿Dónde está esa delgada línea? Claro, ahí hay que encontrar justo un equilibrio. En general con el derecho de autor no hay mucho problema, porque la mayoría de las obras que nosotros cuidamos son obras que están protegidas, están registradas, claro, que tienen algún sistema administrativo que les da un valor. Aunque la obra se protege desde el nacimiento, en general la industria editorial va a proteger los libros que tienen ISBN o la música que está registrada en SADAIC. Hay sistemas registrables que acreditan con facilidad que estamos frente a una obra. Porque es verdad, uno no puede pedir que bajen un contenido porque considera que ese contenido lo está ofendiendo a uno. Porque bueno, quizás uno, cualquier persona puede emitir una opinión sobre otra o emitir una opinión política y eso no puede ser dado de baja. Claro. Entonces es verdad que hay una delgada línea. Las páginas de parodias, por ejemplo, algunos dicen que ahí está el tema, ¿no? Las páginas que hacen parodia política, sería gravísimo. Porque es gravísimo que lo den de baja así, porque claro, sí, eso requiere un tratamiento, porque tampoco puede ser que cualquiera se le ocurra hacerse cargo de la titularidad de contenidos. Justamente lo que hay en estos sistemas son como una suerte de contracautela. Es decir, si vos vas a hacer una denuncia falsa pidiendo la remoción o bloqueo de contenidos, tu sanción debe ser mayor. Tenés que tener una sanción agravada
por haber hecho una denuncia falsa. Sí. Y eso es lo que estamos tratando de Claro. que se regule en el sistema. Exacto. Que quede todo bien claro, porque si no, viste, me parece que van a terminar pagando justos por pecadores. Totalmente, totalmente. Por eso, en general, lo que se está exceptuando de estas normas de responsabilidad es el tema de derecho de autor y que sea una obra claramente protegida, para que tampoco se habilite la posibilidad de dar de bajas contenidos que pueden ser opiniones legítimas, ¿no? Exacto. Mira lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, a Donald Trump, una orden judicial, una jueza le ordenó desbloquear a todos los usuarios que había bloqueado en su cuenta oficial de presidente de Twitter. Claro. Porque él los bloqueaba, porque lo insultaban, y la jueza entendió que está mal, por supuesto, no es que está avalando que insulten al presidente de los Estados Unidos, pero dijo, usted es un funcionario y usted no puede bloquear a un ciudadano. O sea, mira hasta qué punto se protegen en algunos lugares los derechos de unos y de otros. Tal cual, tal cual. Y es una experimentación esto, ¿no? Es lo que estábamos hablando al principio. Parece razonable la resolución de esa jueza, porque no es un ciudadano común. Claro. Es el presidente de una nación. Entonces él no puede jugar con escuchar una opinión o no según lo que le guste. Me parece que ahí tiene que haber cierta libertad de movimiento, de expresión y de opinión. Que bueno, no es el caso de lo que nosotros estamos hablando. No, por eso. Cuando se sube un libro, vos lo señalaste recién, cuando se sube un libro se hace un gran daño al autor, un gran daño al editor, claro. Y después es muy difícil bloquear ese contenido porque empieza a circular por la red con cierta rapidez. Sí. Entonces hay que estar alerta y con mecanismos ágiles y eficientes para que esto no ocurra. Gerardo, cuando uno mira lo sacamos un minutito, agradeciendo este rato de charla, por supuesto, cuando uno mira las actividades del sector industrial en Argentina, nota pronunciadas caídas en todos los rubros, textiles, automotriz, metalmecánica. Ahora, la industria cultural, y en el caso específico usted, que trabaja en la Cámara Argentina del Libro, han publicado recientemente el informe de enero-octubre de este año, tenemos acá en la página cámaradelibro.com.ar, las estadísticas con una caída del 8% con respecto al año pasado en cuanto a publicaciones, y la mitad de publicaciones, esto es títulos lanzados, digamos, al mercado que hace 3 años. Y el total de ejemplares que ustedes proyectan pasará de unos 51 millones a unos 42 millones para este año, un 20% menos que el año anterior. Digo, le presento las cifras que ustedes conocen, por supuesto, pero para que nos cuente cómo están transitando este momento de la economía argentina, donde evidentemente el libro sufre el impacto también de la recesión. Sí, particularmente el impacto es por eso, es por la situación económica, donde la gente me parece que lo primero que deja de consumir son bienes que no son esenciales. Y bueno, el libro, si bien uno entiende que es muy importante, es cierto que no forma parte de la canasta familiar básica. Entonces es lo que primero quien tiene que resignar algún bien, resigna. Y lamentablemente estamos sufriendo. Digo esto porque a veces se dice que la industria cultural está sufriendo el impacto de la tecnología, que es cierto, pero en el sector del libro no es que notamos nosotros un incremento de la lectura digital o empieza a haber un consumo de libros electrónicos. No, acá lo que hay es una caída de venta del libro físico tradicional que se está manifestando con mucha crudeza y que está haciendo difícil transitar este momento, porque al mismo tiempo que caen las ventas con tanto impacto, aumentan mucho los insumos. El precio del papel es un precio que está dolarizado, entonces en estos últimos meses ha sufrido un aumento del doble de lo que valía. Eso obliga a que de alguna manera haya que trasladar este costo al precio. Eso también genera un círculo vicioso, porque si había que reducir consumos y encima el precio del libro tiene que aumentar un poco, va a ser mortal el impacto que tiene sobre el sector editorial. Así que bueno, y además de eso, el Estado que venía comprando el Ministerio de Educación para sostener las bibliotecas populares o las bibliotecas escolares, también se ha retirado de la compra de libros escolares. Así que sí. Por varias, simultáneamente por varias vías estamos sintiendo un perjuicio que, bueno, creo que va a generar una crisis estructural en el sector editorial. Es una pena. Ustedes saben que Argentina era la primera industria cultural de Iberoamérica hace unos 30, 40 años, y hoy nos ha pasado no solo España, sino ya nos ha pasado México, nos ha pasado Colombia, y seguimos así, nos van a pasar otros países que, bueno, de alguna u otra manera están cuidando este tipo de sector, y en Argentina eso no ha ocurrido.
Bueno, te agradecemos mucho, Gerardo. No, por favor, un gusto. Era Gerardo Filipelli, sí, coordinador de la Comisión de Asuntos Legales de la Cámara Argentina del Libro, bueno, contándonos un poco sobre el impacto de la tecnología y la pelea que hay con los grandes de Internet, que tienen una incidencia y una injerencia plena, no solo en la vida cotidiana, sino en la industria, en la actividad económica. Y después, bueno, le preguntábamos obligadamente, ¿no?, para ver cómo está la situación del libro. Uno sabe que el libro no es lo central de la canasta, él mismo fue lo primero que dijo. Pero él lo dijo, pero vos sabés que entiendo, se entiende. ¿Cuánto duele pensar en eso? Porque en el futuro, los libros que no se compran hoy, todo lo que no se construye en el futuro con los libros que no se compran porque hoy. No es la canasta básica alimentaria, es la canasta básica intelectual. En toda casa, en toda familia tiene que haber libros, los chicos tienen que sentir esa curiosidad por el libro como objeto, acercarse. Sí, después el discurso es, bueno, la educación, la formación, el diferencial lo hace el talento, el diferencial lo hace el valor agregado que te da la inteligencia, el diferencial lo hace, ya no son las grandes fábricas de hace 100 años, sino la inteligencia, la capacidad de crear, y todo eso sin libros. No, parece como contradictorio. Digo, a mí ver una librería que se cierra o un libro que no se vende me genera un impacto muy grande pensando en todo esto, ¿no? Vamos a las noticias, llegamos así al mediodía. Dale. Títulos.